Nuevamente, me es grato el día de hoy tener la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia de que nos acompañe aquí el doctor Jorge Bustamante, quien fue fundador de esta institución hace ya 28 años. Es una oportunidad que no quisimos desaprovechar porque el doctor está a punto de regresarse a la Universidad de Notre Dame, donde imparte su cátedra cada verano-otoño, ¿verdad? Entonces, antes de que él se fuera, le pedimos especialmente que nos hiciera el favor de estar aquí con ustedes compartiendo sus experiencias. El doctor Jorge Bustamante es ampliamente conocido. Yo creo que no hay mucho que ustedes no conozcan de él. Él, como les comentaba, fue fundador de esta institución. Ha recibido varios reconocimientos, Premio Nacional de Demografía. Tiene un reconocimiento por parte del gobierno del estado de Chihuahua, el Colegio de la Frontera Norte y el Consejo Estatal de Población en el 2008. Es director asociado del Instituto de Estudios Latinos de la Universidad de Notre Dame desde 2000, mucho antes, ¿no? Está en la página, ¿no? Es presidente de la Junta Directiva de la Universidad también Autónoma Metropolitana. Fue cónsul general honorario del Japón en Tijuana de 1999 a no recuerdo qué año porque no estaba especificado en la página. 10 años. Ganador de la cátedra anual de la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya, Fundación del Banco Bilbao Vizcaya de 1998, presidente del Grupo Internacional de Expertos en Migraciones y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas desde 1998, representante regional para el Grupo de Trabajo de cinco miembros para el Estudio Mundial de las Migraciones, organizado también por la ONU, coordinador del Comité de Ciencias Sociales y Humanidades del Consejo Consultivo de Ciencias y fundador obviamente de esta institución, entre muchos otros reconocimientos porque por cuestiones de tiempo vamos a obviar, y yo más bien quisiera cederle la palabra a que el doctor Jorge Bustamante expresara cuál ha sido su experiencia, sobre todo porque él fue el creador y una persona muy visionaria para tener, a pesar de que todo estaba en contra, de ir en contra de la corriente y buscar la manera de establecer este centro de investigación aquí en Tijuana, y sobre todo también de impulsar la formación de recursos humanos de alto nivel a través de la creación del primer programa que fue la Maestría en Desarrollo Regional en 1984. Entonces yo creo que sin más preámbulos le cedería la palabra aquí al doctor Jorge Bustamante para que compartiera con ustedes su experiencia, y si gustan al final podemos hacer una sesión breve de preguntas y respuestas, abusando aquí del tiempo del doctor Bustamante. Gracias, doctor. Nora, muchísimas gracias. Es para mí un gran gusto el poder darles la bienvenida al Colegio de la Frontera Norte y estar junto a Nora Bringas, a quien me dio mucho gusto contratar cuando todavía no tenía el pelo blanco. Pues ahora darme cuenta del liderazgo que ella está teniendo y de los frutos que el Colegio de la Frontera Norte está recibiendo gracias a su participación. Lo que me gustaría es hacer algunas remembranzas que ustedes encontrarán, la mayor parte de ellas, en el libro que acaba de publicar el Colegio de la Frontera Norte, conmemorando los 25 años, los primeros 25 años de la creación de esta institución. Quizá voy a hacer referencia a algunas anécdotas adicionales, pero quisiera empezar por ponerme en el contexto del tiempo de la creación del Colegio de la Frontera Norte, que empezó con otro nombre, empezó siendo el Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, y que pues era una extensión que seguía el modelo del Colegio de México, donde ahí se me ocurrió la idea de que era necesario la creación de una institución de investigación que produjera información que pudiera servir de insumo para el diseño de programas de desarrollo económico, social, cultural, ambiental
de población del norte de México. Yo, como estudiante del doctorado en la Universidad de Notre Dame, ya me había percatado con cierta frustración de que la mayor parte de las fuentes de datos que uno necesitaba para la planeación del desarrollo en la frontera norte eran fuentes estadounidenses. Y había desde luego algunos datos que habían sido recabados por la Subsecretaría de Comercio cuando estaba ahí el licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, que después fue senador, gobernador de Coahuila, y que era desde hace muchos años un enamorado de la frontera norte. Pero la mayor parte de los datos, él se concentró mucho, como era lógico por su profesión de economista, en la parte económica, pero había muchos otros aspectos ligados pues a la heterogeneidad que caracteriza a la región fronteriza, concebida esta no solamente del lado mexicano, sino también del lado estadounidense, donde ocurren procesos de interacción de ambos lados, de factores ubicados en ambos lados de la frontera, que hacen de este espacio geográfico una auténtica región, porque ahí ocurren cosas que no ocurren en otras partes ni de México ni de Estados Unidos. Y mucho de esas otras cosas que no ocurren en ninguno de los dos países a nivel nacional es la característica de internacionalidad que yo he destacado como un concepto importante para el entendimiento de la región fronteriza. La internacionalidad que hace que los fenómenos que ocurren en un lado no se detengan en la frontera, obviamente, sino que tengan consecuencias muy reales, muy concretas en el otro lado de la frontera, y esto ocurre en ambas direcciones. Y para responder a esta complejidad de una manera objetiva, de una manera ordenada, que tenga una fundamentación de carácter científico, obviamente se requieren datos de investigación, porque como ustedes ya lo han anotado al ejercer la vocación que ustedes tienen de explicadores de la realidad, porque eso es a lo que ustedes están apuntándose, lo cual se requiere un cierto grado de prepotencia, ser explicadores de la realidad. Lo que ustedes van a hacer es con mucha frecuencia decirle a la gente: mira, eso que te parece que es así, no es así, y yo te voy a demostrar que no es así, que la realidad no es como aparece ante tus ojos, sino que es diferente. Y pues los seres humanos no hemos inventado una manera más segura de conocer la realidad que el método científico, que la rigurosidad científica. Y pues ustedes están aspirando a ser explicadores de la realidad. Ahí van a andar ustedes diciéndole a mucha gente: pues saben que la realidad no es así, la realidad es diferente y tenemos que entenderla a partir de estos principios y de acuerdo con estos datos obtenidos con método científico. Claro que hay otros explicadores de la realidad que tienen una fundamentación muy diferente al método científico. Para eso están pues los brujos,
los políticos, los curas, los sacerdotes, los ministros de las iglesias. Ellos también explican la realidad con una base muy diferente a la base científica. Pero los seres humanos no hemos inventado una manera más segura que esa, que la que tiene una base científica. Y eso es lo que ustedes vienen a aprender aquí. Ustedes vienen a aprender aquí a cómo quitarle el velo de las apariencias de la realidad y mostrarla de acuerdo con datos derivados de un método que es comprobable, que es verificable y que no es totalmente seguro, por cierto. El método científico también tiene sus debilidades. Claro que estas son mucho menores que las que están basadas en creencias religiosas, en creencias políticas o de otra naturaleza extranatural. Y desde luego nosotros también tenemos cierto nivel de prepotencia que está integrado en la credencial que nosotros tenemos de que somos capaces de enseñarles a ustedes cómo es la realidad que es verificable, aquella que se puede demostrar con datos científicos. Y también hacerles ver la necesidad de la rigurosidad científica que nos permite verificar nuestros datos, esos datos que muchas veces son hallazgos cuya veracidad es muy efímera, tan efímera como lo es la necesidad que impone la ciencia de dudar, de criticar los datos de origen científico. Y pues muchas veces esos hallazgos tienen una duración muy corta, porque los exponemos ante la comunidad científica y estamos obligados a demostrar la verificación, la posibilidad de verificar de una manera científica esos datos. O sea que nosotros tenemos que ser los primeros en dudar de nuestros propios hallazgos. Y es así como se genera un elemento central del progreso científico, que es la crítica científica, la crítica constructiva. Esto es algo que no necesariamente ustedes están acostumbrados, porque la cultura mexicana no incluye una noción de crítica como la que se requiere para el avance científico. Los mexicanos, desafortunadamente, tenemos en nuestra cultura una visión de la crítica que hace que los que critican son automáticamente los enemigos. En otros países, los que critican son los amigos. Una verificación de la amistad es aquel que nos critica y que a partir de su crítica nos permite mejorar nuestro trabajo científico. Esto ocurre en otros países, esto ocurre en Estados Unidos, en Europa, no en México. En México el que critica es el enemigo. Y eso, pues obviamente, es una gran limitación. Yo esperaría, y esto es una exhortación, a que ustedes entiendan que un elemento de la amistad, un elemento de la solidaridad en el trabajo que ustedes están empeñados en realizar en esta institución, es el de ayudar al colega a mejorar a partir de una crítica
de una crítica constructiva, de una crítica para mejorar eso que estamos criticando. Y esto es algo que, de lo cual hay resistencias. Yo les voy a contar una anécdota, de las anécdotas que no me enorgullecieron mucho de mi experiencia aquí en el colegio. Cuando hace muchos años yo insistía mucho en este elemento de la crítica, los estudiantes de una de las maestrías, no voy a decir cuál, de una de las maestrías, unos pocos empezaron con la idea de que la crítica que yo proponía era un elemento divisivo, era un elemento que era para romper la solidaridad de clase. Fue sabio marxista. Y eso hizo que se resistieran a incluir en los trabajos que la institución exigía en aquel entonces para participar en un esquema de competencia, que se rebelaran. Y me costó trabajo convencerla. Afortunadamente había una mayoría que convencida de que era un elemento constructivo y no destructivo. Y esto es algo que por fortuna se convirtió en la base de muchas prácticas que se han convertido en tradicionales en el Colegio de la Frontera Norte, que es pues el exponer los trabajos de investigación ante todos los colegas y someternos a la crítica constructiva. De eso les va a tocar bastante aquí en los años que van a estar aquí en el colegio. Y esto pues no fue fácil empezar. En realidad, déjenme contarles que cuando yo expuse la idea de la necesidad de crear un centro de estudios fronterizos, hubo colegas, que no voy a mencionar sus nombres porque son gente muy conocida, que se opuso a la creación de una institución en la frontera como la que yo proponía, porque decía que no se podía confiar en los fronterizos, porque los fronterizos estaban tan agringados que no eran sujetos de crédito como cual eran menos mexicanos que el resto de los mexicanos. Y este era un prejuicio muy generalizado en la Ciudad de México hace 30 años. Y por fortuna fueron más los que apoyaron la idea de la creación de un centro de investigación que descentralizara la investigación de la Ciudad de México y que la pusiera donde el sitio donde era necesario producir cuadros, producir expertos, producir datos, producir conocimiento sobre esta compleja realidad de la frontera norte. Y pues en esto ustedes podrán encontrar algunas anécdotas, pero déjenme contarles dos. Una fue de que había un rumor muy fuerte en el país de que iba a haber una deportación masiva de Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos se estaba preparando para una deportación masiva de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y que esto iba a ocasionar un desastre en nuestro país, que iba a provocar congestionamientos, criminalidad, toda una serie de desgracias como resultado de millones de mexicanos que eran expulsados de Estados Unidos. Y yo escribía una columna en Excelsior, y en esa columna yo dije que los datos de mi investigación
no apuntaban en esa dirección y que no había bases para pensar en que iba a haber una deportación masiva. Esto se hizo todo un chisme político porque hubo gobernadores que se querían quedar bien con el presidente de la República en aquellos años del jefe máximo y diciendo que iban a hacer una serie de sacrificios para responder al retorno masivo de esas expulsiones y que para eso iban a hacer una serie de ahorros y palabras que ofrecían salvarle la vida a los mexicanos respecto de la tragedia que se iba a producir con la deportación masiva. Afortunadamente este mito le pusieron fecha, que esto iba a ocurrir un 5 de mayo. Y entonces yo insistía en mis artículos semanarios en Excelsior que no había bases para sostener este mito. Fui acusado por gente muy importante de ser pro-gringo, de ser traidor a la patria. Estas cosas ahora pues me dan risa, pero en aquel entonces no me daba risa. Y de estar totalmente en contra de los intereses mexicanos por ser fronterizo, porque sucede que soy de Chihuahua y pues eso me hace, aunque no soy propiamente de la frontera sino de la capital de Chihuahua. ¿Cuántos chihuahuenses hay aquí? Somos minoría. Bueno, ya corregiremos este error. El caso es de que me acusaban de ser fronterizo, como casi todos los fronterizos, y este era pues el San Benito que nos ponían. Ahora no habría nadie cuerdo en México con cierto nivel de educación que se le ocurriera tal tontería, pero en aquel entonces sí era algo que era creíble para algunos despistados, y entonces pues se opusieron a la creación de esta institución, y esto pues obviamente dificultó mucho el arranque de nuestros trabajos, sobre todo porque al secretario de Educación Pública, un hombre por cierto muy inteligente, muy capaz, fue un buen secretario de Educación, el licenciado Fernando Solana, se le ocurrió, lo convencieron de que el español se estaba perdiendo en la frontera por la influencia tan brutal del inglés, y esto pues estaba encaminando a los fronterizos a un proceso de desnacionalización. O sea, el agringamiento del español, esa era la tesis, estaba produciendo una desnacionalización en la frontera, y esto era algo muy grave porque pues esto era contrario a la soberanía nacional. Y por fortuna se abrió un concurso y presentamos en el Colegio de la Frontera Norte, presentamos un proyecto, el proyecto se aprobó, en realidad ganamos el concurso, y con la ayuda de lingüistas de los más destacados que había en el Colegio de México, compañeros míos, de ahí vengo yo, y diseñamos una investigación para ver cómo hablaban el español en la frontera norte y en otras partes de México. Era básicamente la primera investigación fue Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros. Los hallazgos fueron tan sorprendentes para nosotros porque no solamente no comprobaban la hipótesis, sino porque y habíamos incluido a la Ciudad de México y Acapulco en la primera fase, y entonces había salido que los que hablaban el español más agringado eran los chilangos. Y eso dijimos, no, cálmense, porque yo les dije a mis colegas, no podemos salir con esto. Nos saltaban.
vamos a replicar el estudio. Replicamos el estudio con mucha rigurosidad, con un muestreo probabilístico que levantamos en varias ciudades de la frontera norte, las principales, además de Acapulco, creo que Uruapan, la Ciudad de México y Zacatecas. Y entonces, en esta comparación con un método científico, en la segunda, en la réplica que hicimos, volvió a salir lo mismo. Nada más que, claro, déjenme aclarar que habíamos distinguido 3 sectores de población en cada una de las ciudades, que tenían que ver con los patrones residenciales, distinguíamos, en realidad eran sectores de los más ricos y los más pobres, y los de medio. Entonces eran los 3 sectores. Y el español más agringado lo encontramos en la Ciudad de México, en el sector de los más ricos. Y esto me recordó las palabras de un colega guatemalteco muy querido, que después fue subpresidente de su país, y que decía: oiga, compañero, es que usted pertenece a un país de oqueyeros. Aquí puro ok, nadie dice sí, todo el mundo dice ok. El doctor Villarreal Kramer me comentaba eso cuando hicimos un libro sobre la legislación latinoamericana, por allá en mis antecedentes, de una época de mi vida de la cual ya no quiero acordarme, donde yo era abogado. Ahora lo digo de broma, en mi anterior reencarnación fui abogado, aunque he descubierto que lo abogado no se le quita a uno ni con lejía. Ya una vez abogado, para siempre abogado. Pero hicimos un libro sobre la legislación universitaria latinoamericana, y ahí nos hicimos muy buenos amigos. Pero esto lo menciono por lo del país de oqueyeros, porque en efecto en el discurso que medimos, o sea, le pedíamos a los entrevistados, a partir de una muestra probabilística, sistemáticamente al azar, como dirían los estadísticos, les preguntamos: ¿tú participaste en esa? Todavía no. Claro, sí, fue antes. Bueno, les preguntábamos que nos relataran sus actividades de la semana anterior en 5 rubros: diversión, compras, prácticas familiares. Bueno, eran 5 rubros, y les pedíamos las actividades correspondientes a esos rubros en la semana anterior, lo grabábamos, y luego los lingüistas habían entrenado a nuestros investigadores a contar los anglicismos. Y entonces contábamos los anglicismos de cada uno de los rubros, y eso pues lo graficábamos, y eso pues lo contábamos, y hacíamos toda una serie de maromas estadísticas. Y entonces encontramos en la réplica, porque en la primera investigación eran 2 sectores nada más, los ricos y los pobres, y en la réplica ya hicimos 3 sectores, y entonces el sector medio alto y el alto de la Ciudad de México resultaron los que hablaban con mayor número de anglicismos, definidos como no solamente como palabras derivadas del inglés, sino como figuras sintácticas propias del idioma inglés. Y esto en la Ciudad de México pues estaba ligado a la educación, o sea, aquellos con mayor educación tenían más familiaridad, más práctica con el inglés, y entonces esto los influía. Total que resultaron los que tenían el mayor número de anglicismos
En la frontera norte, Tijuana resultó también con el mayor número de anglicismos, pero esto era básicamente también en el sector de los ricos. Los que resultaron con menos anglicismos de todo el país fueron los de la región noreste de la frontera, o sea, las ciudades de Tamaulipas hasta Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez había como una especie de parteaguas. Es una investigación pues que hasta la fecha sigue llamando la atención, porque acabó en muchos círculos de la Ciudad de México con el estereotipo de que los fronterizos eran candidatos a traidores a la patria. Y con bases científicas pudimos demostrar que cuando menos por la vía del lenguaje esto no iba a suceder ni era cierto. Y lo hicimos con bases científicas. Y esto llamó la atención en todo el país. De pronto el Colegio de la Frontera Norte empezó a ser mencionado y obviamente surgieron también algo muy humano, surgieron las envidias y surgieron piedritas en el camino y algunas no tan chiquitas, sobre todo en la competencia por los fondos en diferentes instituciones. Pero eso no fue obstáculo para que en los primeros 10 años del colegio ya habíamos conseguido tener un número de campeonatos nacionales de investigación, premios nacionales de investigación, en 5 premios en realidad, que era un número el más alto el número de premios nacionales obtenidos por una institución de carácter científico fuera de la Ciudad de México. Los chilangos nos ganaban, pero obviamente competir el Colegio de la Frontera Norte con UNAM y con el POLI, con Cinvestav, pues, obviamente era una tarea imposible. Pero nos hicimos notar y la gente empezó a hablar del Colegio de la Frontera Norte y eso nos hizo pues ser más exigentes internamente con la rigurosidad científica de nuestros trabajos. Y eso es algo que yo quisiera hacerlos conscientes de que cuando hablamos de calidad científica no se comparan ustedes hacia el sur, compárense hacia el norte. No se comparan ustedes con parámetros mexicanos, porque entonces no saldremos nunca de la mediocridad. El científico, y hay muy buenos en el país, es porque todos ellos han aprendido de fuera cómo hacer ciencia. La mayor parte de ellos. No que no se haga ciencia rigurosa en instituciones mexicanas, jamás diría, eso sería una tontería. Pero el método debe ser la comparación con los parámetros de fuera, para lo cual obviamente tenemos que hablar otro idioma además del español, porque el que se quede de monolingüe va camino derecho a la mediocridad. Tenemos que aprender a escribir y a publicar en otros idiomas, en revistas de otros países de carácter científico, con referees que critiquen nuestros trabajos. El que no esté dispuesto a entrarle a esa competencia, mejor despídase del Océano Pacífico, porque en esta carrera de explicadores tan pretenciosa en la cual ustedes están involucrados, la única manera de no ser mediocre es ser universal, como es la ciencia. Y esto es algo que pues nosotros nos comprometemos a darles las herramientas para que ustedes consigan eso. Pero pues esto es algo que también hay que predicar con el ejemplo. Yo no estaría diciéndoles esto
si no me sintiera muy satisfecho de haber obtenido el premio más alto que da la Asociación Americana de Sociología, que es el premio, tiene nombres, no me acuerdo de los, tiene 5 nombres. No, ese es otro. Ese es un premio nacional. No, este es el, ¿no está aquí Almita, mi asistente? Nada más que pregúntale por favor, si es tan amable, de que, ¿cómo se llama el premio que recibí que me dieron de Estados Unidos? No vayan a pensar ustedes que nada más estoy echándome. Es, ya me acordé, Dubois Johnson Cox, pero me faltan otros 2 nombres, son 5 nombres, de sociólogos muy famosos, que es el premio más importante que da la Asociación Americana de Sociología, que me gané en 2007. Y pues esto es algo que es importante en términos de lo que uno puede mostrar con el ejemplo y a lo que uno tiene la obligación de responder. Y había pensado en escribir, ya me pasé el tiempo, ¿no? Mejor ahí lo dejamos. A ver, pues la verdad, con el doctor Bustamante se puede uno quedar días y días platicando, tiene muchísimas anécdotas que contarnos y que platicar, y siempre todas muy entretenidas. Yo creo que en otra ocasión habrá la oportunidad de aprovechar algunas de sus estancias de aquí otra vez para invitarlos a tener una charla. Yo creo vale la pena tener una charla con el doctor Bustamante para que también aquellos que trabajan cuestiones de migración les cuente todas las experiencias y las vicisitudes que tuvo que hacer para pasar por ser por un migrante, para poder entender y explicar el fenómeno de la migración. Yo creo que todo eso vale la pena que lo comparta con ustedes. Yo creo que pues en enero, febrero podemos programar para en el siguiente, en enero, una plática también con él, para que podamos tener esta oportunidad. Doctor, nos había pedido media hora y ya abusamos un poco de su tiempo. Nada más quisiera ver si hay alguien que quisiera tener un par de preguntas nada más para el doctor Bustamante. Adelante, Juan. O críticas. O críticas. Bueno, ya con los que levantaron la mano es suficiente. Adelante. Mi tema va más o menos por el code switching y el uso del inglés y del español, sobre todo el uso del español por comunidades hispanas en Estados Unidos y también corporativo en Tijuana. Yo soy maestro desde los 18 años de inglés y mi experiencia personal del uso del inglés en la Ciudad de México es que en comunidades cerradas como la carrera de letras inglesas o entre los colegas de inglés se utilizan muchos anglicismos, pero que el uso fuera de esto es bastante reducido y es una marca incluso social, como usted está indicando. Me gustaría que me pudiera dar el título de la investigación, dónde la puedo conseguir, y también extenderle una pregunta, porque esto fue hace algunos años. Quería preguntarle si será que ahora, con la afluencia y el intercambio de bienes culturales entre México y Estados Unidos en la frontera, y ya que el enfoque intercultural de la enseñanza de lenguas extranjeras estipula que lengua y cultura o culturas son inherentes e indisociables, si estos intercambios propician la formación de identidades y no bien binacionales, sino transculturales, en la frontera, específicamente en Tijuana. Esto me da pie para... Sí, el premio fue Cox Johnson Fraser. Falta uno. Ok, mire, le voy a tratar de contestar con algo que les va a resultar a los fronterizos una evidencia muy concreta. Si en la Ciudad de México usted le pregunta a un joven, digamos de edad preparatoriana, ¿qué es ser mexicano? Probablemente le cueste un poco de trabajo responderle qué es ser mexicano. Probablemente se va por
diferentes veredas para poder contestar a esta pregunta. Pero en la frontera, si usted le pregunta a un joven de la misma edad y del mismo nivel educativo, ¿qué es ser mexicano?, muy probablemente le conteste que en la frontera ser mexicano es no ser gringo. Esa es la definición que aprendemos en la frontera. Ser mexicano es no ser gringo, es no ser lo que ellos son. Somos algo diferente. Y por eso la investigación que hicimos sobre el uso del idioma nos demostró que en la frontera la mexicanidad es muy fuerte. Y es muy fuerte la mexicanidad, sobre todo, más que nada, de Ciudad Juárez para el Golfo, es donde está la frontera más arraigada a lo mexicano. De Ciudad Juárez para acá, menos. No desaparece, pero es menor. Y es que aprendemos a que la mexicanidad corresponde a una cierta dimensión fronteriza de la otredad. La otredad no es otra cosa más que lo que no somos. Y lo que no somos es una parte de nuestra vivencia de todos los días. Y entonces esta vivencia nos hace ser el contraste de la otredad, es lo que realmente somos. Y entonces esto es lo que nos distingue de los mexicanos de más adentro, porque aquí lo tenemos más presente. Aquí sabemos que no somos lo que son los del otro lado, que somos diferentes a ellos. Y esto nos da un nivel de mexicanidad que a veces no es muy conocido y que con frecuencia tampoco es bien estudiado, pero del cual también tengo varias publicaciones que con todo gusto le voy a dar, nada más que me tenga paciencia porque me voy pasado mañana y voy a dar mi curso en la Universidad de Notre Dame, pero regreso a fin de año. ¿Alguien más? Buenas tardes, yo soy Erika Cler de la Maestría en Estudios Culturales y primero poner un comentario y una pregunta. Muchas gracias, doctor Bustamante, por compartirnos esta experiencia. Para nosotros es muy valioso lo que usted nos relata ahora, y mi pregunta es encaminada un poco con la experiencia que usted ha tenido en investigación sobre los efectos que ha tenido, por ejemplo, bueno, como esta culturación que se ha presentado de los mexicanos sobre la americanización. Pero mi pregunta va sobre lo que usted ha visto en cuanto a cómo van las líneas de investigación con respecto al estudio de los norteamericanos a la mexicanidad. O sea, ¿qué tanto se ha hecho con respecto a eso? Porque a mí yo siempre veo que vienen estadounidenses a estudiarnos y ver cómo, y nosotros mismos nos estudiamos a nosotros mismos para ver cuál es el efecto que recibimos, qué tan gringos somos, pero los gringos, ¿qué tan mexicanos son? ¿Cómo ven esas líneas de investigación? ¿Cómo va? Bueno, ese es un tema muy interesante. Ojalá y que se mantenga su interés hasta que empiece a hacer su tesis doctoral. Y porque sobre esto necesitamos estudiar más. En México hay una gran ignorancia de lo que es la cultura política de Estados Unidos. Nuestros políticos se caracterizan por una gran ignorancia que los lleva a hacer generalizaciones a partir de la experiencia mexicana, y entonces pues, se equivocan con mucha frecuencia respecto de lo que es la cultura política de la cultura política, es decir, aquello que caracteriza a los gringos en su parte cultural medular, y esto los hace, esa cultura política es muy diferente a la cultura política mexicana, y la ignorancia de la cultura política de Estados Unidos nos hace que cuando nos sintamos muy agredidos por lo que nos hacen los gringos, usualmente nos quedamos, cuando más, en una mentada.
pero somos ineficientes. Primero porque las mentadas pues, no se reconocen en inglés. Allá tienen sus propias mentadas, pero son diferentes. Y porque no las difundimos en Estados Unidos porque no sabemos cómo. En México, de todos los que escribimos en los diarios, en todos los mexicanos que escribimos en los diarios, solamente hay 2 mexicanos que yo conozco que pueden escribir en cualquier diario de Estados Unidos y pueden ir a cualquier universidad de Estados Unidos a dar conferencias. Y esos son Jorge Castañeda y... caray. No, el autor de la región más transparente, y Carlos Fuentes. Carlos Fuentes y Jorge Castañeda son los únicos mexicanos que yo conozco que reúnen esas características de poder escribir donde se les pegue la gana en Estados Unidos, en los diarios de mayor circulación, y dar conferencias en cualquier universidad que se les ocurra. Hay muchos mexicanos que dan conferencias en Estados Unidos, pero que tengan esas virtudes, que coincidan esas 2 características, solamente 2. Imagínense, 2 mexicanos nada más. Entonces, cuando sentimos la necesidad de reclamar o de decir algo en Estados Unidos, pues obviamente lo tenemos que hacer en inglés. Y obviamente lo tenemos que hacer de una manera que sea entendida, porque escribir en inglés no es lo único. Hay que escribir en un inglés que sea parte de la cultura política de Estados Unidos, en aspectos que tienen que ver básicamente con la política, que es casi todo. Me refiero a que no sea demasiado técnico en cuestiones económicas o en cuestiones muy especializadas. Y pues esto es algo que nos obliga a pensar en lo que representa una realidad que es resultado de mis investigaciones, y que me da pena decirlo, pero irse a Estados Unidos en cualquier nivel social, económico o cultural de México es una buena idea, es una idea racional, porque comparativamente de los que se van a Estados Unidos con los que se quedan, los que se van la hacen mejor que los que se quedan. Y es triste reconocerlo esto como mexicanos, pero es la verdad. Y pues esto es algo que resulta de aspectos que no hemos estudiado de una manera cabal como para sentirnos satisfechos de la explicación. Por ejemplo, ¿por qué los mexicanos cambian cuando cruzan la frontera? ¿Por qué cambian? Ya no tiran papeles, ya respetan los saltos, ya respetan a sus mujeres. Todo esto es algo que sucede, está demostrado científicamente, lo que les digo. Los mexicanos cambian al cruzar la frontera, y ese cambio obviamente pues tiene variaciones dependiendo del tiempo de residencia en Estados Unidos. Pero para ilustrarles lo que les acabo de decir, a lo mejor ustedes se acuerdan de unas marchas que ocurrieron hace 5 años, en que salieron a marchar varios millones, en realidad salieron a marchar más de 2 millones de marchistas, la mayor parte de los cuales eran latinos, o sea, originarios de México y de otros países de América Latina, la mayor parte, y las marchas habían sido organizadas básicamente por mexicanos. En cambio, en México no hubo ni una sola expresión de solidaridad con esas marchas, hace 5 años.
En las últimas sí ha habido un poco más de respuesta, pero hace 5 años, 0. Y esto yo lo documenté. Y esto es algo que obviamente requería una explicación. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué cambiamos cuando llegamos a Estados Unidos? ¿Por qué hacemos cosas allá que no hacemos en México? Y pues la respuesta todavía no es una respuesta satisfactoria. Yo tengo algunas, pero ya sería mejor me espero para enero, febrero, que nos vean nuevamente. Sí, yo sé que quedaron pendientes otras preguntas, pero también por cuestiones de tiempo les pedimos su comprensión y sí le vamos a agendar una reunión con ustedes, se los prometo, para el mes de enero. Ya lo comprometimos aquí el doctor Bustamante para que esté con nosotros. Y pues antes de despedirlo, yo sí quisiera, a nombre de toda la Dirección General de Docencia, darle un reconocimiento al doctor Jorge Bustamante por todo el esfuerzo y la gran visión y la dedicación que tuvo para crear, aparte de esta institución, crear el posgrado y seguir apoyándolo. Pues yo creo que... Es una sorpresa. Muy agradable. Muchas gracias, Nora. No, gracias a usted por estar aquí con nosotros y pues seguimos con la idea de tenerlo otra vez con nosotros en el mes de enero. ¿Sí? Pues disfruten del mar, digo el perro. Disfruten de las facilidades que puede ofrecerles el Colegio de la Frontera Norte. Disfruten de sus propios trabajos. Ojalá y que demuestre esta generación tener más imaginación científica que las que los precedieron, y que tengan suerte también y háganlo con buen humor.